Ya, ahora sí. Como dije recién, al final del video anterior, vamos a ver el tema de lo que son las progresiones aritméticas. ¿Y qué es una progresión aritmética? Dice, un tipo particular de sucesión son las que se denominan progresiones. Las más conocidas son las aritméticas y las geométricas, pero hay otras. Obviamente, en la clase de hoy, solamente estudiaremos las progresiones aritméticas. Y como mencioné recién, en el electivo solamente vamos a ver las aritméticas y las geométricas. Definición dice. Se dice que una serie de números está en progresión aritmética cuando cada uno de ellos es igual al anterior más una cantidad constante, llamada razón o diferencia de la progresión. Por ejemplo, estas que están acá son aritméticas, porque, por ejemplo, del 3 para llegar al 7, ¿cuánto se le suma? 4. Del 7 al 11, 4. del 11 al 15. 4 igual. Entonces, cuando en una sucesión se le sume siempre lo mismo, ya sea, se le puede sumar tanto un valor positivo como un valor negativo, se le suma siempre lo mismo, vamos a decir que esta sucesión es mucho más específica, es decir, es una progresión aritmética. Por ejemplo, en la segunda, del 8 para llegar al 2, ¿cuánto se le suma? Menos 6. Menos 6. Del 2 para llegar al menos 4, Menos 6 igual. del menos 4 para llegar al menos 10. Menos 6. Es decir, se le suma siempre lo mismo. Por lo tanto, estas dos primeras representan la progresión aritmética, ya que para obtener el término que viene se le suma siempre el mismo valor. Y la sucesión que sigue no es una progresión aritmética, porque, por ejemplo, del 1 al 2, ¿cuánto se le suma? 1. Del 2 al 4, 2. del 4 al 8, 4. 4. por lo Pero, tanto, profe, no ¿no le se puede suma decir siempre lo que mismo. van, por ejemplo, va aumentando el doble? Ya. Ese tipo de progresión es lo que nosotros vamos después a llamar geométrica, pero aritmética no es. Por lo tanto, las dos primeras sí, la otra no. Ahora, pongamos atención en el primero. Dice, la diferencia de, que la vamos a llamar D, ¿cierto? Se obtiene restando cualquier término de la progresión del término que le sigue. Por ejemplo, en la primera dijimos que este valor que se le sumaba, que se le llama diferencia, es 4. ¿Cómo obtengo yo la diferencia? Por ejemplo, tomo el segundo y le resto el primero. 7 menos 3. O tomo el tercero, le resto el segundo. O tomo el cuarto y le resto el tercero. Y siempre la resta da exactamente lo mismo que es 4. Por lo tanto, para buscar la diferencia de una progresión aritmética, siempre a un término se le va a restar el anterior, el que está antes de él. Ahí está nuestra primera formulita. Es decir, para buscar la diferencia en una progresión aritmética, simplemente resten el segundo con el primero, o el tercero con el segundo, o el cuarto con el tercero, o así sucesivamente. ¿Alguna consulta en eso? No, profe. Estamos ok con eso. Pueden hacer un formulario, por lo tanto, la primera fórmula podría ser esa, ¿cierto? Cómo buscar la diferencia. Donde el AK menos 1 más 1 es el término que viene y el AK es el término anterior. ¿Ya? Sigamos. Si vemos esta progresión aritmética, ¿ya? A1 más D, A1 más 2D, A1 más 3D, A1 más 4D. Es decir, cada término que nosotros busquemos, podemos transformarlo a esta expresión. Por ejemplo, el segundo término va a ser A1 más 5D. Quiero que pongan atención a lo que voy a escribir aquí al ladito. Por ejemplo, el primer término, que se pone así, A1, eso representa el primer término, va a ser A1, tal cual. El segundo término va a ser simplemente A1 más D. Puso A2. No, el segundo término, primero, el segundo va a ser A1 más D. Ay, ay, ay. ¿Ya? El tercer término
va a ser A1, disculpe que estoy con el mouse, así que A1 más 2D. Por lo tanto, jóvenes, si yo quisiera escribir el término, por ejemplo, 30, A30, ¿cómo lo podría escribir? Como lo que escribimos anteriormente. Sería A1 A1 más 29D. más 29D. 29D. ¿Ya? Por lo tanto, de esto podemos deducir lo que aparece aquí abajito. Para buscar el término general, es decir, cualquier término, vamos a ocupar esa expresión. A1 más n menos 1 por d. Es decir, siempre el número que acompaña el d va a ser uno menos del término que estemos buscando. Si busco el término 100, serían 99d. Por eso que es n menos 1. 100 menos 1, 99, ¿cierto? Entonces, esta formulita es la fórmula que más vamos a utilizar nosotros en la progresión aritmética. Con esa fórmula yo puedo buscar el término que yo quiera, teniendo obviamente el primer término, el término que quiero buscar que representa la n, el n siempre va a ser el término que quiero buscar. Por lo tanto, el n siempre va a ser un número natural. Natural, siempre. Es decir, del 1 en adelante. El n no puede ser negativo, el n no puede ser decimal ni fracción. Tiene que ser por obligación un número natural, porque es la posición. ¿Ya? No existe la posición 1,5, o es la primera, segunda, tercera. Por lo tanto, el n siempre va a ser natural. El d no, pues el d puede ser fracción, decimal, positivo, negativo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y apliquemos esa formulita. Espero que ya la hayan aplicado, porque la vamos a aplicar varias veces. Déjenme pasar. Ya. Dice, demostrar que la sucesión es una progresión aritmética. ¿Ya? Es una progresión aritmética. Pero, obviamente, acá, lo que vamos a hacer es reemplazar en la formulita esa que está al final de la expresión el n por k más 1 y el n por k. ¿Ya? Que es ocupando la formulita esa que decía de cómo obtener la diferencia, ¿cierto? Que era un término menos el anterior, pero como dice demostrar, lo vamos a utilizar en la formulita. Entonces, si reemplazo el n, que está aquí, primero lo voy a reemplazar por k más 1, y me quedaría esta expresión. ¿Están de acuerdo? Sí. Y después Sí. reemplazo el n por k solamente, y me quedaría esta expresión. Resuelvo, hago la multiplicación, elimino paréntesis, y llego, ¿cierto?, a que la diferencia es 3. Por lo tanto, con eso demostramos que es una progresión aritmética, y además demostramos que la diferencia va a ser 3. Y es obvio, ¿cierto? Si a 7 le resto 4, 3. Si a 10 le resto 7, 3. Si a 4 le resto 1, 3. Por lo tanto, es una progresión aritmética cuya diferencia es 3. Ahí está nuestro primer ejemplo. Vamos, jóvenes, con el segundo ejemplo. Dice hallar el sexto, octavo y decimoquinto término de la sucesión aritmética cuyos tres primeros términos son. Entonces, tenemos nuestra progresión aritmética. Jóvenes, ¿cuál sería el primer término de esta progresión? ¿Cuál el 4? Ya, el primer término, el A1, sería 4. Jóvenes, ¿cuánto valdría la diferencia? 3. 3. ¿Ya? ¿Qué es lo que se le suma para obtener el término que viene? Y ahora, teniendo el A1 y el D, necesito primero buscar, ¿cierto?, cuánto vale N. Para el primer ejercicio,
Para buscar el primero, ¿cuánto valdría n? Aquí está. 1. No, 6. 6. Porque me están pidiendo buscar el sexto término. Recuerden que el n representa el término que yo quiero buscar. En este caso, el sexto. ¿Ya? Entonces, aplico la formulita. Esa que dice a n es igual a sub 1 más 5. a Ahí era 5D, ¿o no? menos 1, correcto, por d. ¿Ya? Es decir, para buscar el sexto término, simplemente, jóvenes, debo reemplazar en esta formulita. Por eso que el AN fue reemplazado por el A6, que es el término que yo quiero buscar. El A1 fue reemplazado por 4. El N vale 6. 6 menos 1, 5. Y el D fue reemplazado por 3. Por lo tanto, el sexto término sería 19. ¿Ya? Lo mismo para buscar el octavo término. Pero ¿cuánto valdría el N aquí? 8. Octavo término, 8. 8. ¿Ya? Y reemplazo en la formulita. El A1 vale 4. N menos 1, 8 menos 1 es 7, por D que es 3. Por lo tanto, el octavo término sería 25. Y en el último, ¿cuánto valdría el N? 15. 15. Ya. Y nuevamente reemplazo, ¿cierto?, el N por 15. Quedaría A1 que es 4, más 15 menos 1, 14 por 3, y eso da 46. Por lo tanto, esa es la forma de buscar un término. Si yo les pidiera, jóvenes, busquen el término 30. ¿Por cuánto reemplazarían el N? Por 30. 30, ¿ya? Consulten eso. Profe, esa fórmula de ahí es como la fórmula general para sacar el... General, exactamente. Por eso dije que es la fórmula que más vamos a utilizar nosotros. Por eso que es importante que la hayan escrito. ¿Ya? Con esa fórmula es la que uno más ocupa en las progresiones aritméticas. ¿Ya? Que es la del término general. Que es para buscar el término que yo quiera. ¿Ya? Ya, jóvenes. Sigamos entonces, déjenme borrar aquí. Y vamos a continuar con las progresiones y los ejemplos. Ya. Dice acá, si el cuarto término de una progresión es 5 y el noveno término es 20, obtener. Ya, jóvenes. Para poder trabajar esto con los datos que me dan, necesito escribir. Dice el cuarto término. ¿Cómo escribíamos el cuarto término donde solamente ocupábamos el A1 y el D? Era A1 más, ¿cuántas D? 3. 3D. Siempre una menos, ¿cierto? Del valor del término. O sea, 3D. Ya, jóvenes. Después, me dan el noveno. Por lo tanto, nuevamente, debo llevar. ¿Cómo escribo el noveno en término? A1 más 8D. más 8. 8D. Ya. Sabemos que el cuarto término vale ¿cuánto? El cuarto término está. El cuarto término es A5. 5. Y el noveno es 20. 20. Y fíjense lo que tenemos acá. Lo voy a encerrar aquí, ahí. ¿Qué obtenemos ahí? Sistema de ecuaciones. Sistema de ecuaciones, que es el que está aquí. Es decir, cuando a mí me den, por ejemplo, el segundo y el octavo término, yo necesito plantear este sistema de ecuaciones para buscar cuánto vale A1 y D. Lo que les voy a pedir es que ustedes, yo aquí me salté ese paso, ustedes resuelvan el sistema de ecuaciones. Ustedes deben saber resolver un sistema de ecuaciones, donde tenemos dos incógnitas, el A1 y el D. Ya, jóvenes, resuelvan el sistema de ecuaciones por lo que ustedes vieron en primero medio. Da lo mismo el método que ustedes quieran utilizar. Resuelvan ese sistema de ecuaciones.
Recuerden que puede ser por reducción, sustitución o igualación. Me avisan cuando lo terminen de resolver. Me dio que A era menos 20 y D era 5. A era menos 20, imposible. Chuta. Ya. Miren acá. Lo que yo usé aquí fue el método de igualación. Despejé el A1 en la primera. Si despejo A1, me queda 5 menos 3D. Si despejo A1 en la segunda, me queda 20 menos 8D. Y los igualo. Ahí encontré que el D vale 3. Reemplacé el D en la primera. Y logré que la 1 vale menos 4, que son los valores que están aquí. ¿Ya? Por lo tanto, después para buscar el término que me piden, que es el término doceavo, es decir, el A12, simplemente reemplazo en la fórmula general, en el término general, en la fórmula que vimos recién, que era A1, que es menos 4, más n menos 1, sería 12 menos 1, 11, por d, que vale, cierto, 3. 11 por 3, 33, menos 4, 29. Por lo tanto, el término que me pedían buscar era el 29. Ya, por lo tanto, el A4 lo cambié a la forma A1 más 3D igual a 5. El A9 lo cambié a la forma A1 más 8D igual a 20. Se resuelve el sistema de ecuaciones para buscar A1 y D. Y después simplemente se reemplaza en la fórmula general para buscar el término pedido, que en este caso era el término A12, ¿ya? O el 12avo término. Consulta, jóvenes. ¿Ya? Les aconsejo recordar cómo resolver sistemas de ecuaciones, porque obviamente lo vamos a ocupar. Vamos a borrar aquí. Y vamos a continuar con otro ejercicio. Ya, jóvenes. Dice hallar el 38avo término de la expresión. Jóvenes, ¿cuánto valdría el A1? ¿Cuál sería el primer término? El 2 tercios. Ya, el 2 tercios. ¿Cuánto valdría la diferencia? Sería 3 medios menos 2 tercios. No. Recuerden que para buscar la diferencia es un término menos el anterior. Yo tomé los dos primeros. Ya, saco mínimo común, que es 6. 3 por 3, 9. 2 por 2, 4. 9 menos 4, 5 sextos.
¿Ya? Por lo tanto, encontré la diferencia, que es 5/6, que están aquí, ¿cierto? El A1 sería 2/3 y el D sería 5/6. Y además, ¿cuánto valdría N, jóvenes? ¿Cuánto valdría N? N sería 38. 38. Y después simplemente lo reemplazo en la fórmula general, ¿cierto? Donde era el término que estoy buscando, que es la 38 A1 más N menos 1 por D, ¿cierto? Que sería A1, que es 2/3, más N menos 1, que sería 37, por D, que es 5/6. Y eso me da el número mixto, 31 enteros, 1/2. Consultas. No, profe. ¿No? Profe. Sigamos entonces. Vamos a borrar aquí. Y la verdad que no es difícil, se dan cuenta, siempre se ocupa prácticamente la misma formulita. O sea, necesito siempre el primero, necesito la diferencia y necesito la cantidad de términos que va a tener. Ya. Nota 2. Importante de destacar. Dice, en toda progresión aritmética, la suma de dos términos equidistantes de los extremos es igual a la suma de los extremos de la progresión. ¿A qué se refiere? Quiero que pongan atención en eso. Miren, jóvenes, aquí tenemos una progresión, ¿cierto? Que es la que está aquí. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. ¿Sí? Quiero que pongan atención. ¿Cuánto suma el 5 más el 50? 45. No. ¿Cuánto suman 5 más 50? 55. 55. 55. ¿Cuánto suma el 10 más el 45? El 10 más 55 igual. Más 45, perdón. 55. Ya. El 15 más 40. 55. El 20 más 35. 55. El 25 más 30. 55. Si se dan cuenta, la suma de los términos equidistantes del medio siempre van a sumar lo mismo. Siempre. Siempre van a sumar exactamente el mismo valor. Uno de los ejemplos que a mí me gusta hacer es que hubo hace mucho tiempo atrás un profesor que le dijo a unos alumnos, si no me equivoco, 5 años según la historia, la leyenda, les dijo, jóvenes, ¿cuánto suman los 100 primeros números naturales? Y el tiempo que el profesor se demoró en redactar el problema fue el tiempo que se demoró un niñito de 5 años en responder cuánto daba la suma. Pero, ¿por qué? ¿Por qué se dio cuenta de algo? Él dijo 1 más 2 más 3 más 4 más, ¿cierto? 96 más 97 más 98 más 99 más 100. O sea, él se imaginó esta secuencia, que obviamente si uno la mira, es una progresión aritmética porque son números consecutivos, se le suma 1, se le suma 1. Bueno, él se dio cuenta que al sumar el 100 con el 1, ¿cuánto da? 101. 101. Al sumar el 2 con el 99, ¿cuánto da? 101. Al sumar el 3 con el 98, ¿cuánto da? 101. Entonces él dijo, a ver, al sumar los extremos, siempre me da 101. Y después dijo, pero ¿cuántas veces hago esa suma? Si son 100 números y se agrupan de 2 en 2, la suma la hizo 50 veces. Y 101 por 50, si no me equivoco, da 5050. ¿Ya? Es decir, usó la lógica
para resolver el problema. Estamos hablando de un niño de 5 años, ¿ya? Entonces, él se dio cuenta de lo que ocurría en estas progresiones, en estas secuencias, donde en una aritmética siempre la suma de los términos equidistantes siempre van a sumar lo mismo. Ahora, ¿qué pasa si la cantidad de términos que tenga una progresión es un número impar? Veamos. Tenemos el caso de abajito, donde obviamente tenemos una cantidad impar. 5 más 45. ¿Cuánto es 5 más 45? 50. 50. 10 más 40. 50. 15 más 35. 50. 20 más 30. 50. Pero me quedó un término en el medio, ¿cierto? 50 dividido en 2. ¿Y qué pasa si ese término lo multiplico por 2? Me da 50. A 50. Es decir, podríamos deducir de ahí que la suma de los términos equidistantes es igual al doble del término central si la cantidad de términos es impar. Por ejemplo, si yo digo, jóvenes, ¿cuánto suman los términos equidistantes de una progresión aritmética cuyo término central es 30? El 60, 60. Así de simple. 60. Siempre la suma de los términos equidistantes va a ser el doble del término central cuando la cantidad de los términos sea impar. ¿Ya? Eso es lo que está aquí. Eso es lo que está ahí, cierto, escrito. Que obviamente yo les voy a enviar esta presentación, la pueden ver. Pero ahí a eso se refiere. ¿Ya? Entonces es importante manejar ese concepto. Interpolación. Jóvenes, ¿qué entienden ustedes por la palabra interpolar? ¿Qué entienden por la palabra interpolar? O sea, como si encontrar algo que esté entre medio parte, como por ejemplo, si dan dos números, encontrar otro que está en medio entre esos dos números. Excelente. La palabra interpolar es entre polos, es decir, buscar lo que está en el medio de dos numeritos en este caso. ¿Ya? Ahora, dice, cuando tres cantidades están en expresión aritmética, se dice que la intermedia es la media de A. Eso no hay problema. Interpolar un número dado de medios aritméticos entre dos cantidades dadas. Para eso vamos a utilizar esta formulita, que es la que me interesa, jóvenes. Para poder interpolar, necesitamos buscar primero la diferencia. La diferencia se va a dar entre el último término que me dan y el primero. El n es la cantidad de términos a interpolar. Si yo quiero interpolar 8 términos, el n vale 8. Si quiero interpolar 3 términos, el n vale 3. Y siempre se le va a sumar 1, o sea, b menos a dividido en la cantidad de términos a interpolar más 1. Veamos cómo aplicar esto para que tenga sentido y sea mucho más fácil darse cuenta. Miren, jóvenes, interpolar 4 medios aritméticos entre 1 y 3. La idea de interpolar es buscar 4 numeritos entre el 1 y el 3, de modo que resulte una progresión aritmética. Por lo tanto, primero se busca la diferencia. Jóvenes, ¿cuál es el último número que me dan? El 3. El 3. Ese vendría siendo el B. ¿Cuál es el primer término que me dan? 1. El 1. Y ese vendría siendo el A. Por eso arriba es 3 menos 1. ¿Cuántos términos quiero interpolar? 4. Ese vendría siendo el N. Y siempre se le suma 1. Y ahí tengo la diferencia. Por lo tanto, la diferencia sería 2/5. Ahora, para buscar el segundo término, para buscar el segundo, al 1 le sumo 2/5. ¿Cuánto es, jóvenes? 1 más 2/5. ¿Cuánto es 1 más 2/5? 6 quintos. 7/5, correcto.
Después, para buscar el tercero al 7/5, le sumo 2/5. 9 ¿Cuánto quintos. es 7/5 más 2/5? 9 9 quintos. quintos. 9/5, ya. Ahora, súmenle nuevamente 2/5. 11. 11/5. Quintos. Súmenle nuevamente 2/5. 13 13 quintos. quintos. Ya. No. ¿13? Quinto. Quinto. Súmenle 2/5. 20 15 quintos. quintos. No, 15/5. ¿Y cuánto es 15/5? 15. Ah, eso sería 3. Por lo tanto, está bien hecho. ¿Ya? Entonces, esa es la forma de interpolar. ¿Entendieron cuál era el B, cuál era el E, cuál era el N? Sí. Sí, Sí. profe. Sí. Muy bien. Ya, jóvenes. Vamos a quedar hasta acá hoy día. Yo les voy a subir la presentación, yo creo que entre hoy día y mañana, esta que acabamos de ver, para que empiecen ya a avanzar la guía de progresiones, que está en planes, está en recursos ya. Por lo tanto, no se retiren para poder tomar asistencia. Voy a dejar de compartir esto y hasta aquí vamos a quedar. Entonces, detengo la grabación